Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que te encuentres viendo este video. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Santa y venimos hoy a presentarte nuestro proyecto de responsabilidad social universitaria basada en el fomento de la lectura. Sabemos que por la situación de la pandemia, muchos de nosotros nos encontramos estudiando o trabajando desde nuestras casas y por ende podemos llegar a sentirnos aburridos, ansiosos o hasta estresados. Es por ello que nosotros venimos a ofrecerte una sana distracción para estos días de encierro. ¿Cuál es nuestra idea? Pues, ¿qué te parece si contamos un cuento en cuarentena? A lo largo de este video estaremos narrando distintos cuentos de distintos autores con sus respectivas biografías que te ayudarán a ampliar tu repertorio de relatos y, si alguno te llegara a llamar la atención, puedes leerlo desde la comodidad de tu hogar. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Tenemos primeramente el cuento del petirrojo de Selma Lagerlöf. Esta autora sueca fue muy reconocida en su tiempo por sus cuentos infantiles que mezclaban el mito y la fantasía con un realismo de rasgos moralistas como la bondad, el amor y el trabajo. Recibió influencia literaria de grandes autores como los hermanos Grimm, Alejandro Dumas y Walter Scott. Asimismo, su abuela paterna solía narrarle relatos místicos y leyendas que mezclaban elementos cristianos y paganos, aspectos que fueron nutriendo poco a poco su imaginación. Y cabe resaltar que esta escritora fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1909 en reconocimiento al idealismo, imaginación y percepción espiritual que caracterizaban todas sus obras. Sin nada más que acotar, comencemos con el relato. ¿Conocen el cuento de la creación del petirrojo? Cuenta que Dios, cuando estaba creando el mundo, tuvo mucha paciencia para crear a los animales. Cada uno de ellos tenía una característica y un don que los diferenciaba. Asimismo, a cada uno fue otorgándoles un nombre. Dios estuvo creando y creando durante todo el día hasta que al final decidió crear un pajarito gris, al cual lo llamó petirrojo. El ave fue feliz mientras paseaba por el paraíso, pero cuando contempló su reflejo en el agua, se dio con la sorpresa de que era gris. Eso lo entristeció completamente. ¿Por qué le llamaban petirrojo si no tenía ni un rastro de color en su plumaje? No le veía sentido a su nombre, por lo que, con mucho temor, se fue volando al trono de Dios y se posó en su mano. Dios, viendo que le quería decir algo, le concedió el habla, dispuesto a escucharlo. La pequeña ave le confesó sus dudas. ¿Por qué me llamaste petirrojo si soy completamente gris? Entonces el Señor le respondió que todo tiene un propósito y que por algo le había puesto ese nombre, que petirrojo era y petirrojo sería, y que si tanto quería aquel plumaje colorido, debía de ganárselo. Pasaron miles de años y el petirrojo aún era gris. La descendencia de esta especie había intentado arduamente ganarse sus plumitas rojas, pero no lo consiguieron. Un petirrojo, en una colina cercana a los muros de Jerusalén, le contaba a sus polluelos las historias de las veces en que sus antepasados habían intentado en vano ganarse aquel plumaje rojo que tanto anhelaban. El petirrojo tristemente les decía que ya no se les ocurría nada que hacer. Seguía lamentándose hasta que el sonido de los caballos interrumpió su monólogo. Dándose cuenta que los soldados romanos pasaban en conjunto y llevaban 3 esclavos cargando una cruz. El pajarito, asustado por los caballos, buscó inmediatamente proteger a sus crías, a la vez que le ahorraba la horrible visión de esos pobres hombres. Se escuchaban los gritos y sollozos de la multitud. El pajarito vio con horror cómo crucificaban a cada uno. Se indignaba de la crueldad de los humanos y se indignó aún más cuando vio que a uno de ellos le ponían una corona de espinas. Quería hacer algo por ese pobre hombre. No concebía cómo alguien con una mirada tan dulce pudiese hacer alguna maldad. Al ver que el hombre sufría mucho, decidió en un arrebato de valentía
ayudar y aliviar un poco su dolor. Aunque fuese pequeño y débil, abandonó su nido y voló hacia la cruz donde se encontraba aquel hombre. Con su piquito, sacó una espina de aquella corona incrustada en su frente y una gota de sangre cayó sobre su pecho del pajarito. El crucificado abrió sus labios y susurró por lo bajo al pajarito: en premio a tu piedad, se cumplirá todo lo que tu estirpe viene anhelando desde el día de la creación. Ahora su pecho era completamente rojo, y cuando vio a sus crías crecer, ellas también heredaron ese color. Desde aquel día, el petirrojo y su descendencia lograron ganarse las plumitas rojas que tanto querían desde los primeros días del paraíso. Hermoso cuento, ¿verdad? El corazón del petirrojo sin duda fue bondadoso. No le importaban los peligros a los que pudiese enfrentarse. Él estuvo dispuesto siempre a defender lo que consideraba correcto y justo, y es por ello que recibió su recompensa. Muy interesante el petirrojo, ¿verdad? Ahora te vengo con un cuento de Oscar Wilde que te dejará impresionado. Si eres súper fan de los fantasmas, pues el fantasma de Canterville es lo tuyo. Empecemos describiendo un poco la vida de su autor. Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Irlanda. Su éxito se debe a su ingenio pensante que plasmaba en sus obras, las cuales se dedicaban a fustigar las hipocresías de los contemporáneos. Wilde era considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres y su obra cumbre en esos tiempos fue La importancia de llamarse Ernesto, la cual estuvo representada por muchísimos años. La obra cumbre de este autor fue el retrato de Dorian Gray, la cual fue publicada un 20 de junio de 1890. Wilde era anarquista y esto se vio evidenciado cuando publicó un ensayo titulado El alma del hombre bajo el socialismo. Por último, Wilde tenía una relación con Alfred Douglas y el padre de Douglas lo culpó injuriosamente de alguien que era sodomita. Luego esto fue llevado a juicio y Wilde se fue a la cárcel. Su esposa nunca más dejó que el escritor viese a sus hijos. La vida de Wilde es muy interesante y triste, y lo es aún más su cuento El fantasma de Canterville. Déjame contarte un poquito de este grandioso cuento. La historia comienza cuando Lord Canterville le vende la mansión de Canterville Chase a Hiram Otis. Cuando la familia Otis llegó al lugar, el cual estaba a 500 millas de Scott, entraron directamente a la sala, donde junto en la chimenea había una mancha de sangre que le pertenecía a Lady Leonor de Canterville. Es entonces que la familia empieza a creer sobre la existencia de un fantasma, el fantasma de Sir Simon de Canterville. El fantasma odiaba mucho al primer hijo de la familia, Washington Otis, ya que siempre este borraba la mancha de sangre. Además, el fantasma buscaba causar miedo a la familia. Sin embargo, nunca lograba su propósito. En su primera aparición, se siente burlado, porque en vez de causar susto, el ministro le ofreció una botella de aceite para engrasar las cadenas que le colgaban, y los gemelos Estrellas y Rayas le lanzaban almohadas. Es así que desde su segunda aparición se disfraza de un soldado con armadura. Sin embargo, esto no salió bien y la familia bajó al hall y los gemelos le disparaban con pistolas de juguetes mientras que el papá apuntaba con un rifle. El fantasma quedó aterrado y se esfumó. Al remediarse de tal susto, el fantasma decidió hacer una tercera aparición, la cual había planificado durante un tiempo considerable. En esta aparición iba a estrangular a Washington, a la esposa de Hiram, la iba a manchar con un elemento viscoso, a los gemelos se les iba a presentar un esqueleto de color verde, y a Virginia, la señorita a la cual no odiaba mucho, le iba a dar un pequeñito susto. Sin embargo, toda la planificación se vio arruinada cuando la familia le había jugado una broma,
donde un espantapájaros creó pavor en el fantasma y en la mañana vio a este espectro arruinado. El fantasma se sintió burlado y cansado de que a pesar de sus intentos no lograran nada. Por último, decide hacer una última aparición, donde se disfrazaría de Ruperto el Temerario e iba a asustar a los gemelos. Pero estos se adelantaron y cuando abrió la puerta del cuarto donde estaban los pequeños, le cayó un baldazo de agua. Cansado de todo esto, el fantasma se escondió y la familia pensó que éste se había marchado y deciden retomar su vida con normalidad. Un día, Virginia llega de pasear con el duque y entra por la puerta trasera y habla con el fantasma, quien le cuenta sus problemas y la señorita le reprocha el porqué de su actitud. El fantasma le dice que quiere morir y descansar en paz, pero para lograrlo necesitaba que rezaran por su alma y Virginia decide ayudar al fantasma. Este le dice que cuando un árbol de almendro florezca, su alma habrá sido perdonada. Virginia emprende el camino para ayudar al fantasma y rezar por su alma. Cuando el ritual termina, Virginia desaparece y toda la familia queda preocupada. Su padre, junto al duque, sale en busca de su preciada niña, pero no habían logrado nada. Al dar las 12, Virginia aparece con un cofre que le dio Sir Simon de Canterville. Entonces, la familia la sigue hasta el cuarto donde estaba el esqueleto del fantasma, cuando uno de los gemelos observó por la ventana que un árbol de almendro florecía, tal como la predicción del fantasma, y este había sido perdonado. Finalmente, Virginia se casa con el duque y la historia finaliza cuando estos dos visitan la tumba de Sir Simon de Canterville. Terrorífico, ¿verdad? El fantasma de Canterville. Sigue atento, porque ahora hablaremos sobre otro cuento de terror muy conocido por el escritor uruguayo Horacio Quiroga, que se titula La gallina degollada. Hablar sobre la vida de Quiroga es hablar irremediablemente de una vida marcada por una serie de tragedias, pues durante los primeros meses de nacido, su padre había muerto en un accidente de caza por una bala perdida. Por lo tanto, su madre enviudó, pero se volvió a casar con un hombre llamado Marcos Barcos, que se convertiría en una figura paternal para Horacio. Sin embargo, cuando éste tenía apenas 18 años, su padrastro sufrió un derrame cerebral que lo dejó semi-paralizado y mudo. Entonces, Mario, al no poder soportar aquel suplicio, se dispara con una escopeta en la boca, y Horacio es testigo directo de aquel suicidio. En 1901, Quiroga publica su primer libro. Sin embargo, en ese mismo año fallecieron sus dos hermanos y su amigo Federico, a quien accidentalmente asesinó al dispararle con un arma. El dolor de estas tragedias obligaron al autor a mudarse lejos, a Argentina. En 1903 se va a una expedición a la provincia argentina de Misiones. Aquel viaje lo deslumbra tanto que decide quedarse a vivir allí durante largos años. Y este lugar sería su principal fuente de inspiración para describir los escenarios y personajes de los cuentos que lo harían famoso. En 1908 se enamora de Ana María Cires y se ve en la obligación de rogarle a sus padres de la muchacha que les permitan casarse. Finalmente, estos aceptan y la pareja se va a vivir a la selva, donde tuvieron 2 hijos. Pero Ana no estaba feliz viviendo allí. Es por ello que decide suicidarse en 1915. Quiroga, ahora viudo, decide regresar a Buenos Aires con sus hijos. En aquel tiempo, inspirado por el viaje trascendental a la selva, produce obras importantes, que entre ellas está Cuentos de la Selva, publicada en 1918. En 1927, Horacio se casa nuevamente con una mujer llamada María Elena Bravo. Tuvieron una hija y se mudaron a la selva de Misiones. Sin embargo, esta segunda esposa también se casó de la vida selvática y se regresó a Buenos Aires en 1936. Estos hechos llegaron a frustrar mucho al autor.
Quiroga regresó nuevamente a Buenos Aires y le diagnosticaron cáncer de próstata. Finalmente, el 19 de febrero de 1937, el escritor decide acabar con su vida por una intoxicación cianhídrica. Esto tras al haber vivido rodeado de tragedias. Ahora, ya conociendo un poco más sobre la vida del autor, podemos proceder al cuento. La gallina degollada. El matrimonio Mazzini y Ferraz era muy feliz y es por ello que deciden tener un hijo, pero no sabían que su felicidad acabaría allí. Su primer hijo varón nació hermoso y saludable. Sin embargo, cuando cumplió 1 año y medio de nacido, le dio la enfermedad de meningitis, la cual le causó daños físicos y mentales severos. Este mismo problema de salud se repitió en los próximos 3 hijos varones que tuvieron. Los niños perdieron la inteligencia y la capacidad para hablar, moverse y caminar. Quedaron como completos idiotas. Sus edades fluctuaban entre 8 y 12 años, y habían sido mínimos los progresos que habían tenido. Se pasaban el día mirando fijamente hacia la pared de ladrillo y haciendo ruidos extraños. La pareja comenzó a discutir sobre quién había tenido la culpa acerca de la enfermedad de sus hijos. La madre decía que le habían heredado de su abuelo paterno, quien había muerto de delirio. El padre, por su parte, decía que la herencia venía por el lado materno, ya que ella aparentaba tener tuberculosis. La madre nunca atendía a sus hijos, debido al enorme rechazo que ésta sentía hacia ellos. Es por eso que los hijos de aquel matrimonio crecieron desprovistos de atención y cuidados. Pasó algún tiempo y los esposos volvieron a tener un hijo. Esta vez era una hermosa niña, a la cual la llamaron Bertita. Para su alegría, ella no heredó la enfermedad de sus hermanos. Ambos padres descuidaron totalmente a los demás niños para darle toda la atención y amor a su hija menor. Un día, la sirvienta degolló una gallina para servirla en el almuerzo. Este acto llamó la atención de los primeros 4 hijos, quienes se quedaron observando fijamente aquella acción, pero fueron echados brutalmente de la cocina hacia el patio por la sirvienta. Más tarde, los padres salieron a dar un paseo con la niña. Cuando regresaron, Bertita corrió sola hacia el patio donde estaban sus hermanos y trató de brincar el cerco. Los hermanos la miraron fijamente y de manera casi súbita le agarraron por la pierna y la llevaron arrastrándola hacia la cocina y le hicieron exactamente lo mismo que la sirvienta había hecho con la gallina en la mañana. El padre encontró a la niña desangrada en la cocina y dio un grito de horror. La madre corrió también hacia la cocina, pero su esposo impidió que viera la trágica escena. Cuando la mujer bajó la mirada hacia el piso, lo vio inundado de sangre y comprendió lo que había pasado, dando un grito y un ronco suspiro. ¿Te gustó el cuento? Esperamos que sí. No te preocupes porque enseguida seguiremos escuchando otro cuento de este magnífico autor. El siguiente cuento que les voy a narrar se titula La abeja haragana, cuyo autor es Horacio Quiroga. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era pues una abeja haragana. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor. Entraba en la colmena, volvía a salir y así se la pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel. Las demás abejas comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana haragana. Es por ello que en la puerta de la colmena las abejas guardianas le pedían de buena manera a la abeja haragana que trabajara y recogiera la miel. Pero la abeja haragana siempre se excusaba y postergaba sus labores diciendo: uno de estos días lo voy a hacer. El 20 de abril, al caer el sol,
comenzó a soplar un viento frío. Entonces la abejita Haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calentito que estaría allá adentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. «No se entra», le dijeron fríamente. «Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras», le volvieron a decir. «No hay entrada para las haraganas». «Mañana sin falta voy a trabajar. Déjenme entrar», suplicó la abejita. «No hay mañana para las que no trabajan», respondieron. Y diciendo esto la empujaron afuera. La abejita temblaba de frío y sin saber qué hacer, voló por un rato, pero tuvo que empezar a arrastrarse por el suelo porque sus alas estaban mojadas. Hasta que de pronto cayó rodando por un agujero y cuando llegó al fondo se encontró con una víbora verde de lomo color amarillo que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella para devorársela. La abejita se moría de miedo y la culebra vacilante le dijo: «¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas». «Es cierto», murmuró la abeja. «No trabajo y yo tengo la culpa». «Siendo así», agregó la culebra burlona, «voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja». La abeja temblando exclamó entonces: «No es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es justicia». «Ah, exclamó la culebra enroscándose ligero. «¿Tú crees que los hombres que les quitan la miel a ustedes son más justos, grandísima tonta?» No es por eso que nos quitan la miel, es porque son más inteligentes», respondió la abeja. La culebra se echó a reír exclamando: «Bueno, con justicia o sin ella, te voy a comer. Usted hace eso porque es menos inteligente que yo», le dijo la abejita. «¿Yo menos inteligente que tú, mocosa?» «Pues bien», dijo la culebra, «vamos a verlo. Vamos a hacer 2 pruebas. La que haga la prueba más rara, gana. Si gano yo, te como». «¿Y si gano yo?», preguntó la abejita. «Si ganas tú, tienes el derecho de pasar la noche aquí, hasta que sea de día». «Acepto», contestó la abeja. La culebra se echó a reír y salió un instante afuera, tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada, y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto. Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas y les llaman trompitos de eucalipto. «Fíjate en lo que haré», dijo la culebra, y arrollando vivamente la cola alrededor del trompito, la desenvolvió a toda velocidad, con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco. La culebra se reía, y con mucha razón, porque jamás una abeja había hecho ni podrá hacer bailar a un trompito. Pero luego de un rato el trompito cayó por fin al suelo, y la abeja dijo: «Esta prueba es muy linda, y yo nunca podré hacer eso». «Entonces te como», exclamó la abeja. «Un momento, yo no puedo hacer eso, pero hago una cosa que nadie hace: desaparecer». «¿Cómo?», exclamó la abeja, dando un salto de sorpresa. «¿Desaparecer sin salir de aquí?». «Sin salir de aquí», afirmó la abeja. «Pues bien, hazlo. Y si no lo haces, te como enseguida», dijo la abeja. El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido el tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí. Era un arbustillo con grandes hojas de tamaño de una moneda de 2 centavos. La abeja se arrimó a la plantita teniendo cuidado de no tocarla y dijo así: «Ahora me toca a mí, señora culebra. Me va a hacer el favor de darse vuelta y contar hasta 3. Cuando diga 3, búsqueme por todas partes. Ya no estaré más». La culebra dijo rápidamente: 1, 2, 3, y se volvió. Pero la abeja ya no estaba. Recorrió todos los rincones del lugar, pero la abeja había desaparecido. La culebra comprendió entonces que la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria. «Bueno», dijo por fin, «me doy por vencida. ¿Dónde estás?» «No me vas a hacer nada, ¿verdad?», dijo la abejita sin dejarse ver. «Sí», respondió la culebra, «te lo juro. ¿Dónde estás?» «Aquí»,
respondió la abejita, apareciendo súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita. ¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla. La plantita era una sensitiva, que tiene la particular de que sus hojas se cierran al menor contacto. De aquí que al contacto de la abeja, las hojas se cerraran, ocultando completamente al insecto. La inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta de esto, pero la abeja lo había observado y se aprovechaba de él para salvar su vida. La culebra se quedó muy irritada por su derrota. Fue una noche larga, interminable, que las dos pasaron arrimadas contra la pared más alta de la caverna, porque la tormenta se había desencadenado y el agua entraba como un río adentro. Hacía mucho frío. Además, adentro reinaba la oscuridad más completa. De cuando en cuando la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja, y ésta creía entonces llegado el término de su vida. Nunca jamás creyó la abejita que una noche podía ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena, bien calentita, y lloraba entonces en silencio. Cuando salió el sol, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de su colmena. Las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera haragana, sino una abeja que había hecho en una sola noche un duro aprendizaje de vida. Así fue, en efecto, en adelante, ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel. Y cuando el otoño llegó, y llegó también el término de sus días, tuvo aún tiempo de dar una última lección antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban. No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez de mi inteligencia, y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber que adquirí aquella noche. Trabajen, compañeras, pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos, la felicidad de todos, es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman ideal, y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja. Bueno, se acabaron los cuentos de Horacio Quiroga. Ahora hablemos sobre Gustavo Adolfo Bécquer y su leyenda llamada La Rosa de Pasión. Adolfo Bécquer nació en España en 1836. A los 5 años perdió a su padre y a su madre. Es por ello que su madrina, la cual era una mujer muy culta y rica, lo recoge y decide criarlo y educarlo. De joven leyó obras de grandes poetas como Horacio, Lord Byron, Hoffmann, etc. Asimismo, decidió estudiar artes y humanidades en Sevilla. Años después, en 1854, se traslada a Madrid donde empieza a trabajar como periodista. 4 años después, conoce a Julia, una muchacha de 18 años de la que se enamora perdidamente y que inspiró muchas de sus rimas. De 1861 a 1865 compuso la mayor parte de sus leyendas, puesto que realizó diversos viajes a diferentes ciudades de España que inspiraron sus narraciones. Llegó a ser muy popular como poeta y como periodista. Por eso lo nombraron director de la revista La Ilustración de Madrid. Lamentablemente, luego de la muerte de su hermano en 1870, entró en una depresión que lo llevaría 3 meses después a la muerte. Es así que Gustavo Adolfo Bécquer finalmente muere en 1870 víctima de la enfermedad de tuberculosis. Teniendo en cuenta la biografía del autor, procederemos a contar su leyenda, La Rosa de Pasión. Ubiquémonos primeramente en la hermosa ciudad de Toledo de la España imperial. Allí,
En uno de los barrios más sombríos y tenebrosos se encontraba una casa, raquítica y miserable, que le pertenecía a un judío llamado Daniel Leví. Este hombre se caracterizaba por ser vengativo y rencoroso, hipócrita y engañador, pues a pesar de que siempre le ofrecía una sonrisa a todo aquel que se le topara, en sus ojos se veían una especie de rabia reprimida. Asimismo, odiaba fervientemente a los cristianos. No los podía ver ni en pintura. Trabajaba en el portal de su vivienda componiendo y aderezando cadenillas de metal, es decir, era una especie de herrero. Y por encima del portal de la casa del judío podía verse una ventana que le pertenecía a la habitación de la hija de Daniel Leví. Sara era su nombre, una muchacha de 16 años de una belleza espectacular, unos ojos increíblemente grandes, rodeados de unas largas pestañas negras, labios rojizos y una tez blanca como la nieve. ¿Pretendientes? Nunca le faltaron. Sin embargo, Sara no le prestaba atención a ninguno. Un día, Daniel se entera, por rumores de sus hermanos judíos, que su adorada hija estaba saliendo con un cristiano. Sí, un cristiano, de los cuales él aborrecía. Es entonces que el judío empieza a planear una siniestra venganza. Sara, que ya temía sobre los planes de su padre, decide seguirlo hasta las ruinas de una iglesia, donde la joven se encontrará con un espeluznante escenario. Pues, en aquellas ruinas, Daniel Leví, junto a otros judíos, estaban preparando un acto de crucifixión para torturar al cristiano que había conquistado a su hija. Y Sara, movida por el horror y la indignación, decide salir de su escondite y presentarse delante de aquellos hombres. Cuando Daniel y los demás judíos se percatan de que Sara se encontraba allí, ésta se revela ante su padre y le declara su amor por el cristiano y el Dios que éste profesaba. Daniel, movido por una ira incontrolable, entrega a su hija a mano de los judíos para que ésta sea crucificada y enterrada en las ruinas de la iglesia. Luego de algunos años, un pastor había encontrado una extraña flor que crecía en las ruinas de aquella misma iglesia, y al cavar en aquel lugar, encontraron el cadáver de una muchacha, y junto a ella, los instrumentos que se habían utilizado para martirizarla. Aquella flor tomó el nombre de la rosa de pasión, haciendo alusión a la pasión de Cristo. ¿Eres seguidor o seguidora de las cosas espeluznantes? Una rosa para Emily te encantará. Empecemos hablando un poco de su autor, William Faulkner. Nació el 25 de septiembre de 1897 en New Albany y pertenecía a una familia tradicional y sudista. Era precursor del éxito literario que no alcanzó hasta la publicación de El ruido y la furia. El escenario de la mayoría de sus novelas es el imaginario condado sureño de Yoknapataupa. A continuación, te contaré un cuento que escribió este autor, el cual fue el primer cuento de Faulkner publicado en una revista nacional. La historia comienza narrando la muerte de Emily Grierson. Además, se describe la casa como un lugar tenebroso donde jamás antes habían entrado, excepto el criado que Emily tenía. Cuando su padre murió, quedó devastada y por ello le exoneraron del pago de impuestos hasta que llegó la nueva generación. La nueva generación, indignada por aquel acuerdo donde Emily no pagaba impuestos, decide visitarla para hacer saber que tenía que pagar, pero ella los echa de su casa.
Hace 2 años, los de la municipalidad también habían tenido problemas con ella porque un fétido olor salía de su casa y debido a que ella no hacía nada, los vecinos decidieron aplicar cal para eliminar este mal olor. A sus 30 años, Emily seguía soltera porque nadie era digno de su amor. Su padre murió cuando ella tenía esa edad. Y es por esto que los vecinos decidieron ir a darle las condolencias. Sin embargo, ella no se mostraba triste. Su padre le heredó muchas deudas a Emily y también la vieja casa donde habitaba. No se le volvió a ver porque enfermó. Luego, cuando empezó la pavimentación de las calles, ella conoce a Homer Barrón y salían muy a menudo. Las vecinas, criticando a Emily, decían que este hombre no era buen partido para tan hermosa señorita, y es por ello que alejaron a sus hijas de Emily. Cierto día, Emily sale a comprar arsénico y la gente que la vio pensó que se iba a matar porque en cierta ocasión, Homer Barrón, ebrio en aquella situación, manifestó que él no quería casarse. Inclusive, el padre de la iglesia fue a visitar a Emily por la actitud preocupante que ésta mostró. Luego, Homer Barrón dejó su casa y se marchó. Sin embargo, al tercer día apareció en la puerta de la casa de los Grierson y el negro sirviente le hizo pasar. Cabe resaltar que este fue el último día que se le vio. 44 años después, Emily se mostraba ancianita con el cabello gris. Un día se anuncia la muerte de Emily y todos los vecinos acuden al velorio de la señorita. Al segundo día, después del entierro, la gente tenía curiosidad por explorar la casa de los Grierson. Entonces, subiendo, se encuentran con un cuarto que había estado cerrado por 40 años. Entonces, al entrar, se encontraron con el cadáver de Homer Barrón, que tenía los cabellos de Emily, y el cuarto estaba decorado como para una boda. Fin. Un cuento totalmente inesperado con respecto a su final, ¿no es así? Ahora vamos por otro cuento, uno que tiene que ver con los padres y con el sentimiento que los hijos deben tener hacia ellos. Este cuento se llama El Padre y fue escrito por Olegario Lazo. Él nació en San Fernando en 1878. Fue un militar y escritor chileno. Inició sus estudios en la ciudad natal y los continuó en el Instituto Nacional de Santiago. Estudió en la escuela militar 2 años y egresó como alférez de caballería, siendo destinado al Regimiento Dragones de Curicó. En su vida militar destacó como el mejor jinete del ejército de Chile en su época. En 1911 fue ascendido a capitán y al año siguiente se casa con Sara Harpagana, con quien tuvo 6 hijos. En 1912 el gobierno le envía al Imperio Austrohúngaro para perfeccionar sus estudios militares. En 1914 regresa a Chile y 3 años más tarde se retira del ejército con el grado de general. Sus obras literarias relatan hechos comunes y simples de la vida de cuarteles militares. Su primer libro, llamado Cuentos Militares, constó de 18 relatos y fue publicado en 1922. Le siguió Nuevos Cuentos Militares en 1924 y Otros Cuentos Militares en 1944. En ese último año escribió una novela sobre el ambiente tacneño inmediatamente posterior a la ocupación chilena llamada El Postrer Galope, que fue llevada al cine por Chile Films en 1951 con el nombre de El Último Galope. Ahora, hablando de la vida de Olegario Lazo, podemos resaltar que en 1960 es elegido como miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua por su aporte a la literatura y finalmente muere en 1964 en Santiago de Chile.
Ahora permítame contarles este maravilloso cuento titulado El Padre. Un viejecito de barba larga y blanca, bigotes enrubiecidos por la nicotina, manta roja, zapatos de taco alto, sombrero de pita y un canasto al brazo, se acercaba, se alejaba y volvía tímidamente a la puerta del cuartel. Quiso interrogar al centinela, pero el soldado le cortó la palabra en la boca con el grito: «¡Cabo de guardia!». El suboficial apareció de un salto en la puerta como si hubiera estado al acecho. Interrogando con la vista y con un movimiento de la cabeza hacia arriba, el desconocido habló: «¿Estará mi hijo?». El cabo soltó la risa. El centinela permaneció impasible, frío como una estatua de sal. «El regimiento tiene 300 hijos. Falta saber el nombre del suyo», repuso el oficial. «Manuel Zapata, señor». El cabo arrugó la frente y repitió registrando su memoria: «Manuel Zapata, y con tono seguro dijo: «No conozco ningún soldado de ese nombre». El paisano se irguió orgulloso sobre las gruesas suelas de sus zapatos y sonriendo irónicamente dijo: «Pero si no es soldado, mi hijo es oficial de línea». El trompeta, que desde el cuerpo de guardia oía la conversación, se acercó, codeó al cabo diciéndole por lo bajo: «Es el nuevo, el recién salido de la escuela». «¡Diablos! Es el que nos está hablando mucho». El cabo envolvió al hombre con una mirada investigadora y como lo encontró pobre, no se atrevió a invitarlo al casino de oficiales. Lo hizo pasar al cuerpo de guardia. El viejecito se sentó sobre un banco de madera y dejó su canasto al lado. Los soldados se acercaron, dirigiendo miradas curiosas al campesino e interesadas en el canasto. Un canasto chico cubierto con un pedazo de saco. Por debajo de la tapa de lona empezó a picotear primero y a asomar la cabeza después una gallina de cresta roja y pico negro abierto por el calor. Al verla, los soldados palmotearon y gritaron como niños: «¡Cazuela! ¡Cazuela!». El paisano, nervioso por la idea de ver a su hijo agitado con la vista de tantas armas, reía sin motivo y lanzaba atropelladamente sus pensamientos: «Sí, cazuela, pero para mi niño». Y con su cara sombreada por una ráfaga de pasar agregó: «5 años sin verlo». Más alegre, rascándose detrás de la oreja: «No quería venirse a este pueblo, mi patrón lo hizo militar». Uno de guardia, pesado y tieso por la banderola, el cinturón y el sable, fue a llamar al teniente. Estaba en el picadero, frente a las tropas de descanso, entre un grupo de oficiales. Era chico, moreno, grueso, de vulgar aspecto. El soldado se cuadró, levantando tierra con sus pies al juntar los tacos de sus botas, y dijo: «Lo buscan, mi teniente». No sé por qué fenómeno del pensamiento la encogida figura de su padre relampagueó en su mente. Alzó la cabeza y habló fuerte con tono despectivo de modo que oyeran sus camaradas: «En este pueblo no conozco a nadie». El soldado dio detalles no pedidos. «Es un hombrecito arrugado con manta. Viene de lejos, trae un canastito». «Manuel Zapata», contestó. «Está bien, retírese». Él aplazó el encuentro con su padre. Cada 5 minutos venía un guardia y les decía que su padre estaba esperándolo, pero él simplemente contestaba que ya iba. El oficial de guardia, molesto con la insistencia del viejo, insistencia que el sargento le anunciaba cada 5 minutos, fue a ver a Zapata. Mientras tanto, el padre, a quien los años habían tornado el corazón de hombre en el de niño, cada vez más nervioso, quedó en el oído atento. Al menor ruido miraba afuera y estiraba el cuello, arrugado y rojo como cuello de pavo. Todo paso lo hacía temblar de emoción, creyendo que su hijo venía a abrazarlo, a contarle su nueva vida, a mostrarle sus armas, sus caballos. Pero no era así. El oficial le dijo que su padre lo estaba buscando, pero Zapata no quería moverse. Al final, después de tanta insistencia, aceptó y fue a ver a su padre.
Al entrar, un soldado gritó ¡Atención! La tropa se levantó rápida como un resorte y la sala se llenó con ruido de sables, movimientos de pies y golpes de taco. El viejecito, deslumbrado con los honores que le hacían a su hijo, sin acordarse del canasto y de la gallina, con los brazos extendidos salió a su encuentro. Sonreía con su cara de piel quebrada como corteza de árbol viejo. Temblando de placer, gritó «Mañungo, Mañunguito». El oficial lo saludó fríamente. Al campesino se le cayeron los brazos, le palpitaban los músculos de la cara. El teniente lo sacó con disimulo del cuartel. En la calle le sopló al oído. «¿Qué ocurrencia la suya? Venir a verme. Tengo servicio. No puedo salir». Y se entró bruscamente. El campesino volvió a la guardia, desconcertado, tembloroso. Hizo un esfuerzo. Sacó la gallina del canasto y se la dio al sargento. «Tome, para ustedes solos». Dijo adiós y se fue arrastrando los pies, pesados por el desengaño, pero desde la puerta se volvió para agregar con lágrimas en los ojos: «Al niño le gusta mucho la pechuga, dele un pedacito». Y sin más, la historia termina con este desenlace tan desgarrador para un padre que solo quería ver a su hijo, y para un hijo malagradecido que no quiso ver a su padre por su humilde origen. El trompo es el título de un cuento del escritor peruano José Díaz Canseco, considerado uno de los cuentos más logrados de la narrativa peruana. Fue publicado en febrero de 1941 en la revista Excelsior. Luego apareció formando parte de la compilación de novelas y cuentos del autor, editada después de su muerte por su viuda, con el título de Estampas Mulatas, edición de 1951. Desde entonces, ha aparecido en innumerables antologías de la narrativa peruana. José Díaz Canseco nació en Lima en 1904. Sus padres fueron Alfredo Díaz Canseco Colona y María Pereira Patrón. Vivió en Barranco y cursó sus estudios escolares en el Colegio San José de Cluny de Barranco y luego en el Colegio de la Inmaculada de Lima. Cursó sus estudios superiores en la Universidad Mayor de San Marcos, Derecho y Letras, aunque no llegó a graduarse. Se inició en el periodismo como escritor y publicó sus primeros cuentos y poemas en la revista. En 1927 emprendió un viaje a Europa. A comienzos de la década de 1930 empezó a militar en el aprismo. Perseguido por las autoridades políticas, tuvo que viajar por segunda vez a Europa. En diciembre de 1932 se enteró que el país, en la prensa de Buenos Aires, había premiado su cuento Gijuna, lo que fue un impulso para su carrera. Regresó al Perú en 1935 y participó vehemente en el periodismo y la política. Sus columnas periodísticas se hicieron famosas, destacándose por su lenguaje criollo lleno de picardía y colorido. Entonces, ahora narraremos el cuento El Trompo. Y el cuento empieza. El relato empieza mencionando al Cerro San Cristóbal en Perú, donde vagabundeaban Chupito y sus amigos pandilleros. Chupito era un zambito de 10 años, al que pusieron ese apodo, pues una vez sus amigos lo vieron comprando en una farmacia y cuando le preguntaron si alguien estaba enfermo en su casa, respondió que nadie, que él era el que le habían salido chupitos, más conocidos como granitos. El autor hace una retrospección en el relato y cuenta la historia de Chupitos, que desde que nació fue marcado por la desdicha y el dolor. El día en que nació, un incendio se desató en el callejón donde vivía, siendo rescatado de la mancha de las llamas. Su madre tenía fama de ser una aventurera. Cierta vez llegó con el cabello revuelto y una oreja enrojecida. Su esposo, Demetrio Velázquez, sospechó una traición y salió furioso a averiguar a la calle, enterándose de la existencia de un amante y hasta de otro pretendiente, a quienes dio una tremenda paliza, a consecuencia de lo cual estuvo en prisión 15 días. La madre desapareció y una tía, la hermana de Demetrio, se encargó de cuidar a Chupitos. Entonces, volviendo al cuento, la pandilla de muchachos los conformaba el Cholo Feliciano, Maita Gliceriano, Carmona, el Visco Nicasio, Faustino Zapata y el Gran Ricardo, que se dedicaban a vender lotería y periodismo y periódicos, y algunos que se dedicaban también a los hurtos menores. El juego predilecto de la pandilla era el de los trompos. Precisamente Chupitos aparece en el relato preocupado por recuperar a su trompo predilecto, que el día anterior lo perdía en el juego de la cocina ante Glicerio Carmona, juego que consistía en empujar el trompo contrario hasta un círculo trazado en el suelo llamado la cocina. El ganador se apropiaba del trompo.
El autor nos relata cómo Chupitos logra que su padre le dé dinero para comprarse un trompo nuevo, con el que planea vengarse en el juego con tal de recuperar su juguete anterior. Chupitos acicala su juguete hasta convertirlo en un arma formidable, le quita la varilla de cabeza y le cambia su punta roma por un clavo afilado. Dispuesto a recuperar su antiguo trompo, Chupitos va al encuentro de sus amigos. Todos se dirigen al camino que conduce a la pampa de Amances y empieza el juego. Desgraciadamente para Chupitos, es Ricardo quien gana y somete el antiguo trompo de Chupitos a los quiñes, que consistía en dar al trompo inmóviles golpes con las púas de otros trompos. Todos los participantes arrojan sucesivamente sus juguetes sobre el antiguo trompo de Chupito. Uno le saca una lonja y otro le quiña doblemente. El último es Chupitos, quien al ver a su antiguo juguete tan maltrecho, considera que ya no podría ser suyo, pues los trompos con quiñes, como las mujeres, ni de vainas, y arroja con todas sus fuerzas sobre su trompo, acabándolo por partir al antiguo, y luego se aleja dejando los trompos ante la extrañeza de sus amigos. Esperamos que te hayan gustado mucho los cuentos que hemos relatado. Ahora pasaremos como un extra a declamar algunos poemas que hemos escogido para ti. Tenemos en primer lugar el poema titulado Tu agonía de Horacio Quiroga. ¿Recuerdas que te conté que la vida de Quiroga estaba marcada por una serie de tragedias? Pues este poema es una prueba de ello. Estos versos fueron publicados en 1901 en su primer libro Los arrecifes de coral, y ese mismo año los hermanos de Quiroga, Prudencio y Pastora, murieron víctimas de una fiebre tifoidea. Sin nada más que decir, veamos el poema. La tarde se moría, y en el viento la sede de tu voz era un piano, y la condescendencia de tu mano era apenas un suave desaliento, y tus dedos ungían un cristiano perdón en un sutil afilamiento. La brisa suspiró como en el cuento de una melancolía de verano. Con tu voz en la verja de la quinta cayó tu palidez de flor sucinta. La tarde, ya muriendo, defluía. En tu sien un suavísimo violeta, y sobre el lago de tersura quieta los cisnes preludiaron tu agonía. Muy triste, ¿verdad? Esperamos que te haya gustado. Ahora sigamos con el segundo y último poema. Por último, déjame contarte un poquito de la vida de Mariano Melgar. Mariano Melgar nació un 10 de agosto de 1790 en la ciudad de Arequipa. ¿Sabías tú que en el año de 1814 se produce la revolución de Mateo Pumacahua en el Cusco? Pues bien, aquí Mariano Melgar se une a la gran causa libertaria y marcha al combate por la independencia nacional. El virrey José Fernando de Abascal y Sousa desplegó toda su energía y sus tropas sobre los rebeldes. Pero previamente a ello, conoció a María Santos Corrales, la Silvia de sus amores, musa que inspirará en él las más grandiosas notas de su lira. Viajó a Lima hacia 1811, persuadido por sus padres para estudiar jurisprudencia, y al regresar a Arequipa sufre los desdenes de Silvia. Es así que escribe: no nació la mujer para querida. A continuación te declamaré dicho soneto. Comencemos. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque es bella, débil, miserable, no nació para ser aborrecida. No nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca es dable. No nació para ser obedecida,
Porque es flaca no puede ser soltera, porque es infiel no puede ser casada, por mudable no es fácil que bien quiera, si no es, pues, para amar o ser amada, sola o casada, súbdita o primera, la mujer no ha nacido para nada. Gracias por llegar a esta parte del video. Esperamos que todo haya sido muy interesante para ti. Se les agradece que hayan podido apreciar el material audiovisual. Para finalizar ya este video, te daremos algunas recomendaciones para prevenir el coronavirus. Recuerda siempre utilizar mascarilla cada vez que vayas a un lugar público para evitar contagiarte o contagiar a los demás. No olvides tampoco limpiar y desinfectar cada vez que puedas tus objetos de uso diario como dinero, billetera o celular. Asimismo, es primordial que laves tus manos frecuentemente con agua y jabón. Es recomendable guardar siempre una distancia prudente cada vez que vayas a estar en contacto con otras personas. Además, evita sobre todo tocarte ojos, nariz y boca. Y por último, procura siempre quedarte en casa si te sientes enfermo. Recuerda que al cuidarte tú, también estás cuidando a los demás. Es por ello que detener el contagio por el coronavirus es una responsabilidad de todos. Muchas gracias por tu atención.